Muy buenos días, querida Iglesia Manantial de Vida. Hoy domingo, nuevamente con ustedes, trayendo la palabra de Dios para nuestras vidas. Espero que hoy el Señor hable a sus corazones. Espero que hoy Dios esté dándole agenda de vida para todos ustedes. Continuamos con esta temática de animar, de darle confianza a ustedes en todo este tiempo. Hoy quiero hablarles sobre confianza. Hoy quiero hablarles sobre un tema que se ha titulado ¿Dónde debes poner tu confianza? Repito, ¿dónde debes poner tu confianza? Y antes de entrar de lleno al sermón de hoy, a manera de ambientación, a manera introductoria, quiero comenzar leyendo algunos versículos de las Escrituras. Dice el Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor intachable. Escudo es Dios a los que en Él confían, a los que en Él se refugian. El Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Y finalmente el Salmo 91:2 dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo de estos versículos hay cosas que están muy claras para nosotros y deben quedar claras. De estos tres versículos que hemos grabado, que hemos mencionado, podemos rescatar y debe quedarnos cosas muy claras. Primero, Dios no hace acepción de persona. Él es el escudo para todos los que confían en Él. Segundo, Él ha preparado cosas buenas para los que abierto y sin vergüenzas confían en Él. Pero además debemos decidir poner nuestra confianza en Él. Amén. Ahora, note cómo concluye el versículo del Salmo 91, versículo 2, concluye diciendo, ¿verdad? En Él yo confiaré. Es decir, el salmista está determinando y está diciendo, yo decido conscientemente poner mi confianza en Él. Todos estos versículos y todas estas citas nos hablan de la confianza que debemos tener en Dios. ¿Y por qué leí estos versículos? Porque es que muchas veces nuestros corazones están divididos. Tenemos en algunas ocasiones nuestra confianza en otras cosas, en lugar de estar fielmente o firmemente ancladas en el Señor solamente. Por eso hoy voy a hablarles por unos minutos sobre varias cosas que las Escrituras claramente nos dicen que no debemos poner nuestra confianza allí. Es lo primero que voy a tratar, en cosas que no debemos tener nuestra confianza. Y la razón por la que las Escrituras nos advierten todo esto es porque hay una tendencia a poner la confianza en esas cosas. Y finalmente veremos un segundo punto que se ha titulado ¿qué significa confiar en el Señor? Así que, hermanos míos, comencemos con la Escritura y con la palabra del Señor en esta mañana. Veremos algunas cosas, ¿verdad?, en las que no debemos poner nuestra confianza. ¿Están listos todos? ¿Están listos? Iniciemos. En primer lugar, no pongamos nuestra confianza en ídolos, en imágenes grabadas o talladas
o moldeadas. Y sé que algunos dirán, ¿en serio, pastor? Sé que algunos se estarán preguntando, ¿en serio, pastor? ¿Necesitamos volver allí? Nosotros ya sabemos. Escúchenme, quiero que me escuchen, ¿oyeron? Quiero que me escuchen. Mire, Isaías 42:17 dice, pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes son nuestros dioses. ¿Qué les sucederá a los que confían en ídolos? Van a retroceder de vergüenza. Dice Isaías 57:15, cuando pidas ayuda, que te salve tu colección de ídolos. A todos ellos se los llevará el viento como un simple soplo, desaparecerán, pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo. Amigo mío, amigo que me escucha, ya sea la figura de un ángel que está grabada o un crucifijo en tu cuello o una estatua con velas, ¿verdad? Ya sea algún aceite de triple bendición, un aceite milagroso de triple bendición, ya sea algún agua maravillosa, lo que sea, no debes poner tu confianza en eso. No la debes poner. Y entre los cristianos, por el trasfondo de donde venimos, ¿verdad? Por el ambiente donde hemos crecido, tenemos la tendencia a atribuirle poder, ¿verdad?, a esas cosas. Y hasta cierto punto ponen su confianza en ellas. Ya sea una imagen grabada, repito, ya sea la imagen de un santo, ya sea una cruz en el cuello, que es como la pata de conejo para el creyente, o porque quizá le rasca la mano. Las escrituras dicen, no debes confiar en esas cosas. Y permítanme ilustrarle esto con una historia bíblica. Y la encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y se trata del rey Ezequías. Dice Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4 de Ezequías, que quitó los altares y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque los israelitas aún le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Y es interesante que el siguiente versículo de Segundo de Reyes 18, el versículo 5, expresa perdón, lo que Ezequías dijo. Dice, Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Y esto es contrastante con lo que dice el versículo 4. El versículo 4 nos habla de que él había quitado todas las estatuas de la diosa Aserá, ¿verdad? Destruyó la serpiente que había hecho Moisés, ¿verdad? Pero en el versículo 5 nos está diciendo que Ezequías confió en el Señor Dios de Israel. Quiero que noten esta historia, que nosotros la hemos visto aquí en nuestras enseñanzas. Había una serpiente de bronce que Moisés había hecho hace más de 700 años. Y las personas comenzaron a atribuirle cierto poder a ese artefacto, que era importante en la historia de Israel. Ezequías rompió ese artefacto. Ahora, esto conectado con algo importante que pasó en la historia de Israel. Recuerden cuando ellos salieron de Egipto, ellos fueron por el desierto y en un momento en su travesía en el desierto comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y de pronto las personas eran mordidas
¿verdad? Por unas serpientes sumamente venenosas y morían. Pero ellos se arrepintieron y le dijeron a Moisés: Moisés, por favor, intercede por nosotros, habla con Dios por nosotros. Y Moisés fue en oración con el Padre, y mire lo que le dijo Dios a Moisés. Fue una orden dada por Dios: haz una serpiente de bronce y ponla en un poste, y pasará que todos los que la miren vivirán. Mira que la Escritura dice: todos los que la miren vivirán. No dicen que la que le adoren, no dicen los que le atribuyen un poder, sino todos los que la miren vivirán. Y todos los que miraban la serpiente de bronce eran sanados y eran perdonados. Y la cosa es que esta serpiente apunta al Calvario, apunta a lo que sucedió en el Monte Calvario. El mismo Jesús dijo que era un tipo y sombra que apuntaba a él. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz. Y en esa cruz, en el desierto, lo que sucedió fue que Jesús nos liberó de la mordida de la serpiente. Pero piensen en ese artefacto que era importante para el pueblo de Israel, el significado que podía tener histórico. Moisés mismo lo había formado con sus manos y Ezequías lo rompió en pedazos. ¿Por qué? Porque las personas comenzaron a quemarle incienso y a atribuirle poder, a adorarle y a sustituir a Dios por esa serpiente. Y Ezequías, dice el texto de Segundo de Reyes 18:4, dice que Ezequías dijo: es Nehustán. ¿Qué significa esto? Rústicamente traducido es una pieza apestosa de bronce. Eso no sirve para nada. Eso no tiene poder. Es solo una pieza de metal. Es todo lo que es eso. No tiene poder. Está mal atribuirle ustedes poder. Está mal venerarla. Está mal poner su confianza. Su confianza debe estar puesta en Dios. Y es interesante que el texto continúa diciendo: pero él, o sea, Ezequías, confió en el Señor. No en esa icónica serpiente de bronce. No en esa estatua de bronce. Y de nuevo, hermanos míos, de nuevo les repito, ya seas que tengas una cruz en el cuello, es maravilloso, puede ser maravilloso, puede ser muy decorativa. Lo único que es que es muy decorativa y puede ser hermosa, pero es un símbolo nada más. Eso no tiene poder. Eso solo no tiene poder en absoluto. Solo es un símbolo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, hoy la Escritura nos está diciendo que debe estar puesta en Dios, no en nada grabado, no en nada tallado, no en una estatuita, no en una cruz, en un crucifijo, perdón. No, nuestra confianza debe estar colocada es en Dios, nada más, solamente en Él. No confíes en eso. No confíes en ídolos, no confíes en imágenes, no confíes en estatuas, no confíes en estampitas. Y en segundo lugar, no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. A veces enfrentamos situaciones en la vida, a veces enfrentamos circunstancias que superan nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros recursos para poder enfrentarlas. Y es en esos momentos de crisis que si confiamos en nosotros, nos vamos a hundir, hermanos. Consideren las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo
8 y 9, que dice a la letra así: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que confiemos, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es muy claro lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios en el capítulo 1, versículos 8 al 9. Sintieron tanta presión del enemigo que aún se sentían como si tuvieran una sentencia de muerte. Pero dice que todo esto ocurrió para que no confiáramos en ellos mismos. No confíes en ti mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Quizás algunos de nosotros hoy estamos enfrentando circunstancias y problemas que son muy grandes. Hermanos míos, yo quiero decirte, si tú estás enfrentando un problema grande hoy, solamente necesitas ir a Dios y decirle, ante la presencia de Dios, con tu rodilla doblada delante de Él, decirle: Dios, yo no puedo con esto. Sobrepasa, supera mi fuerza, Señor. Supera mi confianza en mí. Porque mi confianza no está en mí, solo debe estar en ti. Hermanos míos, quizás hay algunos de ustedes con dificultades grandes y no saben qué hacer. Nuevamente te digo, solamente necesitas ir a Dios. Ve a Dios, el Padre, y dile: no sé cómo hacerlo. Dilo sinceramente, que salga del fondo de tu corazón: no sé cómo arreglar esto. No sé cómo hacer funcionar esto, Señor. Esta situación no la puedo arreglar yo, pero hoy pongo mi confianza en ti, en el Dios que resucita a los muertos. Hermano, y cuando hablamos de este tipo de obstáculos que enfrentamos, cuando hablamos de este tipo de obstáculos de confiar en nosotros mismos, ¿verdad? El no confiar en nosotros se resume básicamente a tres cosas que hablaré rápidamente. No confiemos en nuestra sabiduría, no confiemos en nuestras obras y no confiemos en nuestras riquezas. No confiemos en nuestra sabiduría. Quizás a muchos les resulta muy conocido y les resulta muy conocidos el Proverbio 3 y los versículos 5 y 6. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El confiar de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia, hermano mío, eso no significa que abandones tu responsabilidad. No significa que no necesites actuar. No significa que eches a la basura tu cerebro. No, significa que busques a Dios y a su sabiduría. Que busques las fuerzas de Dios, que busques la guianza de Dios en todas las circunstancias. Y así, de esa manera, dice el texto, que lo reconocemos en todos nuestros caminos, dice Proverbios 3. Lo reconocemos en todos nuestros caminos y Él aliviará nuestras sendas. La circunstancia
las vamos a superar, porque es Dios el que va a actuar. Ahora, esta palabra que dice el versículo 6 de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos. La palabra allí, reconocer, significa que tú debes parar y escuchar. Parar para buscar a Dios y escucharlo. De hecho, algunas versiones en este versículo dicen, da oído a él en todo. Otras dicen, escúchalo, lo que él tiene que decirte. Escucha lo que él tiene que decirte. En lugar de decir, yo lo tengo, yo puedo solucionarlo solo. Para, obedécelo, escúchalo y él va a ayudarte a ti. Él te va a ayudar. Ahora bien, lo siguiente, no solamente no confiar en nuestra sabiduría, sino que también es no confiar en nuestras obras. Nuestras obras nunca nos van a justificar ante Dios. Nunca nos darán respuesta a nuestra oración. Todos conocemos la historia que está en Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18 se narra la historia de un fariseo y de un recolector de impuestos que fueron al templo a orar. Y el fariseo se lanzó de lleno y comenzó a orar y dijo, noten lo que dijo este hombre. Señor, gracias porque no soy como otros. No soy un extorsionador. No soy injusto. No soy adúltero. No soy como ese cobrador de impuestos allí. Y le decía, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Diezmo de todo lo que posee. Y es interesante que Jesús mismo dijo que este hombre, porque la oración y este versículo dice muy claramente, este hombre oraba consigo mismo, nunca se estaba dirigiendo a Dios y Dios no lo estaba escuchando. Y dice el texto que el recolector de impuestos dice que se golpeó el pecho, ni siquiera se atrevía a mirar el cielo porque tenía tanta vergüenza delante de Dios. Y dijo, y le decía a Dios con sus ojos en el piso y dándose golpe en el pecho, dijo, Dios, ten misericordia, soy pecador, soy pecador. Y concluye este pasaje diciendo que Jesús dijo, fue el recolector de impuestos quien se fue justificado y no el hombre que confió en todas sus obras, no el hombre que se autohalagaba él mismo, no, fue el cobrador de impuestos quien salió justificado. Amado mío, hermanos que hoy nos están viendo, ¿verdad? Hay personas que solo ven sus buenas obras como algo que les hará ganar el favor de Dios. Porque hacen buenas obras, pues eso me va a hacer ganar el favor de Dios. Hay personas que confían en sus buenas obras y que estas buenas obras les traerán bendición. Pero hay otras personas que ven la bondad de Dios, ven la misericordia de Dios, en vez de enfocarse en sus obras, en lo que han hecho y su bondad, en vez de confiar en esas buenas obras, ellos confían en Dios, ven la bondad de Dios y ven la misericordia de Dios. Y dice el texto de Lucas 18 que a esto son los que Dios justifica y a esto es los que Dios escucha y responde sus oraciones. Ahora, en la vida hay en la vida de un creyente, claro que debe haber
Claro que debe estar llena de buenas obras. Eso es normal en la vida de un creyente. Si tú amas a Dios, si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, el sello que pone Dios en tu vida es a través del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo viene con todo este elemento, viene con las obras, las buenas obras incluidas en él, y tú tienes que hacerlas. Pero estas no son las que te van a justificar delante de Dios. Las buenas obras no son las que te justifican. Si tú no tienes el fruto de las buenas obras, es muy difícil que tú tengas buenas obras y que hagas buenas obras. Las buenas obras son el resultado de tu fe. No te traen el favor de Dios. Tienes las buenas obras porque Jesús nos concedió el favor con Dios al tenerlas. Así que en vez de confiar en tus obras, ellas no te van a justificar. Confía en el Señor. Sé como este cobrador de impuestos. No soy merecedor de tu misericordia. Ni siquiera me atrevo a mirar al cielo. Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Ahora, no solamente no confiar en nuestra sabiduría, en no confiar en nuestras obras, sino en nuestras riquezas. No debemos confiar en nuestras riquezas. Nos muestra que no debemos confiar en nosotros mismos. Dice el Salmo 49, versículos 6 al 9. Salmo 49, versículos 6 al 9. Comienza con una pregunta. ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por su vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Todos tenemos que morir. Ninguno puede comprar la eternidad, hermano. Ninguno puede comprar la eternidad. No podemos comprar esa eternidad. No podemos comprar el favor de Dios. La única cosa suficientemente costosa y preciosa para redimir un alma humana es la sangre de Jesucristo. Y la fe en esa sangre es lo único que trae salvación. Jesús dijo en Marcos 10:25, le resultará más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que alguien que confíe en su riqueza entrar en el reino de Dios. Imagínate. Las riquezas son engañosas. Le es difícil a un rico que confíe en sus riquezas entrar en el reino. Le es difícil a una persona que confíe en su dinero entrar en el reino. Tu confianza debe estar en Dios, porque las riquezas son engañosas. Una persona que las tiene puede comenzar a tener ese sentido de falsa seguridad, de confiar en su riqueza. Y puede estar en algún momento de su vida decir todo está bien, y sin darse cuenta, su riqueza puede aislarlo de la palabra. Su riqueza puede aislarlo del camino del Señor. Su riqueza puede aislarlo del mensaje del Evangelio. Si no tiene cuidado, las Escrituras dicen en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Son muy claras las Escrituras. Y a veces la caída es tan grande, tan estronduosa, incluso es una caída eterna. Dice Primera de Timoteo, escribiéndole Pablo a su hijo espiritual Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice:
A los ricos de este siglo mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en su dinero, el cual es incierto, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que tú y yo seamos ricos, pero para que disfrutemos esa riqueza y para que la compartamos con otros, no para que confiemos en ella, no para que confiemos en ella. Ahora bien, no confiemos en ídolos, no confiemos en nosotros mismos. En tercer lugar, no confíes en los hombres. No solamente no debemos confiar en ídolos, no solamente no debemos confiar en nosotros mismos, sino que también, en tercer lugar, no confiemos en los hombres. Incluso si ellos son poderosos, incluso si ellos son muy influyentes. Quédense conmigo aquí, porque voy a darles un poco de claridad, pero antes leeré la siguiente cita bíblica. El Salmo 118, versículos 8 y 9 dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fijarse en los poderosos. ¿Cuál es la idea que tiene el salmista aquí? No debes cambiar, jamás debes cambiar tu confianza, la confianza de Dios, por la confianza en un hombre, incluso si este hombre es poderoso. ¿Por qué te digo esto, querido amigo, querido y amado hermano mío? ¿Por qué te lo digo? Porque las mejores personas, la persona más poderosa y más influyente, la mejor persona puede llegar a decepcionarte. Tu confianza debe estar siempre puesta en el Dios que creó los cielos y la tierra. Piensen por un momento en la siguiente historia bíblica, cuando echaron a Daniel al foso de los leones. En esa época el rey Darío, dicen las escrituras, determinó en su corazón, dice así, el rey Darío determinó en su corazón liberar a Daniel. Pero ¿quién de las personas pensarían que el rey fracasaría? Porque el rey fracasó en esa determinación, porque él era un hombre poderoso, era el más poderoso del mundo en ese momento, en ese tiempo. Su palabra era ley, pero falló en darle la libertad a Daniel. ¿Saben por qué? Porque es bueno saber que la confianza de Daniel nunca estuvo en el rey. Las escrituras son claras y dicen en esta escritura que Daniel fue liberado de la boca del león porque confió en el Señor. No necesitas confiar en ningún hombre, por muy poderoso que sea. Tu confianza debe estar depositada es en Dios, y ya, y solamente es en Dios. Allí necesitamos nosotros depositar nuestra confianza. Muy bien, número 4. Hemos visto no confiar en ídolos, no confiemos en nosotros mismos, no confiemos en los hombres, y en cuarto lugar, no confíes en objetos para tu defensa. No confíes en ningún arma para tu defensa. El Salmo 27 dice: estos confían en sus carros de guerra, otros en sus corceles, pero nosotros debemos confiar en el nombre del Señor nuestro Dios. El Salmo 44, 6, versículo 44, versículos del 6 al 8, dice: yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria, porque solamente tú nos das las victorias, Señor, sobre nuestros enemigos, y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre, Selah. Fíjate que el salmista es muy claro.
aunque algunos confíen en carros, aunque algunos confíen en sus corceles, aunque algunos confíen en sus espadas, aunque algunos confíen en sus arcos, el salmista es claro, yo confío es en Dios. Ahora, carretas, caballos, espadas y arcos eran las armas de más alta tecnología en esa época. Eran los dispositivos de más alta seguridad para esos días. Y un rey que tenía carretas, un rey que tenía caballos, un rey que tenía espada, un rey que tenía esa alta seguridad, podría decirse y podía considerarse como un rey invencible. Pero ¿qué representa esto de carretas, de caballos para nosotros hoy en día? Bueno, muchas cosas. Quizás puede representar desde una pistola registrada, ¿verdad? Que tú tienes tu salvoconducto y que llevas siempre en tu bolsa. Quizás el gas pimienta que traes contigo. Esos son elementos para nuestra defensa y quizás tú confías en eso, ¿verdad? Amados míos, nuestra confianza debe estar puesta en Dios para que te proteja, para que te guarde, no en esos elementos. Cuando se trata de confianza en Dios, allí debe estar, absolutamente allí debe estar tu confianza. Ahora bien, también cuando se trata de la salud física, yo quiero decirte que yo personalmente le doy gracias a Dios por los médicos. Le doy gracias a Dios por las personas que han dedicado su vida a la ciencia de la salud, ¿verdad? Para ayudar físicamente a las personas a recuperarse. Incluso a los mejores médicos con todas las especialidades habidas y por haber que han hecho con su PhD, con su masterado, ¿verdad? Con su especialidad. Ellos, con todo eso, son limitados. Pero Dios no está limitado. Él es el gran médico por excelencia. La Biblia dice que Él es Jehová Rafa, el médico por excelencia nuestro. Pero también quiero decirte que Dios puede usar al médico. Dios puede usar la medicina. Dios puede usar a cualquier persona. Él usa lo que sea para salvarte y para que tú puedas confiar en Él. Dios puede usar un medio sobrenatural, no lo sabemos, ¿verdad? Pero nuestra confianza necesita estar en Él y ya. No en un hombre, por muy influyente, por muy poderoso, por muy estudiado que sea, nuestra confianza no debe estar en un hombre. Se tiene que tener la confianza en Él y ya, en el Señor. Nada más. Queridos hermanos, para concluir en esta mañana, en segundo lugar, quiero hablarte de qué significa en verdad confiar en el Señor. Vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué significa en verdad confiar en el Señor? Confiar en el Señor significa confiar en su palabra. Confiar en su palabra. Dice el Salmo 56:4, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el Salmo 56 también dice en el versículo 11, en ese mismo contexto, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué te puede hacer un simple mortal si tú confías en Dios? Pero escuchen algo, hermano. La fe no es un salto vago, no es un salto vago e indefinido, no es un salto al vacío, a la oscuridad. La fe es una confianza en algo sólido y calculado en la palabra escrita de Dios. La fe es algo
que viene a ti porque tú oyes la palabra, porque la misma Biblia dice que ella es por el oír y el oír la palabra de Dios. Confiar en Dios, ¿verdad? Es confiar en su palabra. Así que hoy confía en Dios y en su palabra, porque su palabra es Dios mismo. Entonces, en primer lugar, confiar en el Señor significa confiar en su palabra. En segundo lugar, confiar en Dios significa confiar no solamente en su palabra, sino también en su misericordia. Salmo 52, 8 dice, en la misericordia de Dios confío eternamente. Repito, en la misericordia de Dios confío eternamente. Y hermano mío, la misericordia de Dios es su voluntad para ti y para mí. Es la voluntad de Dios para mostrar su compasión y ayudarnos incluso cuando no lo merecemos. Esa es la misericordia de Dios. En el Salmo 103 dice que la santidad y el perdón son misericordia de Dios. Ahora, recuerden al ciego Bartimeo. Él gritó cuando escuchó a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Ellos también gritaron. Es interesante esto, ¿verdad? Que gritaron lo mismo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La mujer sirofenicia también dijo, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está perdida, tiene un espíritu inmundo. El hombre que llevó a Jesús, su hijo endemoniado, le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Es interesante, ¿verdad? Que tanto Bartimeo, los leprosos, la mujer sirofenicia y este padre con su hijo endemoniado gritaron lo mismo. Ten misericordia. ¿Y saben algo? Todos ellos hallaron misericordia. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy necesitamos tener confianza en la misericordia de Dios. Hoy necesitamos llegar delante de Dios y decirle al Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira esta mi aflicción. Y de seguro hallarás la misericordia de Dios. Su misericordia está en todas sus obras. Jesús es nuestro misericordioso y compasivo sumo sacerdote. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre. Él es el Dios que no cambia. Finalmente, confiar en el Señor no es solo confiar en su palabra, no es solo confiar en su misericordia, sino que confiar en el Señor también significa confiar en su nombre. Salmo 33, versículo 21, dice, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Repito esta cita, Salmo 33, 21. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y Mateo 12, 21 dice, en su nombre esperan los gentiles. Hay poder en el nombre de Jesús, porque al sonido de su nombre, dice en la Escritura, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ante la mención del nombre de Jesús. Jesús, su nombre es tan poderoso. Las Escrituras dicen que quienes invoquen su nombre serán salvados, serán sanados, serán rescatados. Hoy haz esto en el nombre de Jesús, amado mío. ¿Dónde entonces debes poner tu confianza? Tu confianza debe estar puesta en el nombre del Señor, debe estar puesta en la palabra del Señor, debe estar puesta en la misericordia de Dios.
Amados míos, espero que Dios haya hablado a tu corazón, que la palabra de hoy te haya dado agenda. Por eso, en esta mañana yo quiero orar y quiero orar por todos ustedes, diciéndole al Señor, Señor, gracias por este día, gracias por permitirnos vivir, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, nuestra única confianza debe estar puesta en ti. Nuestra única confianza debe estar grabada en ti, Señor. Nuestra única confianza debe estar siempre colocada en ti. Nuestra única confianza debe estar grabada en ti, Señor. Grabada en ti, Padre amado. Bendito sea tu nombre y glorificado seas tú. Tú eres nuestro pastor. Tenemos todo lo que necesita. Mientras tú eres mi pastor, mientras nosotros te declaramos Señor de nuestras vidas, mientras hoy te declaramos Señor de nuestras vidas, mientras nuestras rodillas se doblen delante de ti y nuestra lengua te confiese a ti como Señor, tú en verdes prados nos haces descansar, nos vas a conducir junto a arroyos tranquilos. Tú vas a renovar nuestra fuerza, nos guiarás por sendas correctas y así, Señor, daremos honra a tu nombre. Y aun cuando pasemos por un valle de dificultades, cuando pasemos por un mar oscuro, cuando pasemos por lo más oscuro de nuestra vida, no vamos a tener miedo porque tenemos confianza en ti, porque tú estás a nuestro lado, tu vara y tu cayado nos protegen y nos confortan. Prepararás un banquete para nosotros. Antes, Señor, prepararás un banquete en presencia de nuestros enemigos, en presencia de la angustia y los angustiadores, y honrarás a tus siervos, ungiendo nuestra cabeza con aceite, ungiendo nuestra cabeza con tu Espíritu Santo, y nuestra copa estará rebosante de bendición en nuestras manos. Ciertamente tu bondad y tu misericordia, tu amor inagotable nos seguirá todos los días de nuestra vida. Hoy bendigo a todos mis hermanos. Hoy bendigo con la paz de Dios a todos mis hermanos allá, desde este lugar allá en tu casa. Que la bendición de Dios, que el resplandor del Señor, la luz de Cristo esté sobre todos ustedes. Y que esta semana sea una semana de bendición y que ustedes puedan experimentar la gloria de Dios en su vida. Gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Grabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Grabamos.